Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo en nombre de Ardila Consultores y Actuar Asesores Laborales. Mi nombre es Mauricio Suárez, hago parte del equipo de Ardila Consultores y les doy la bienvenida al día de hoy a nuestro webinar, en el cual vamos a tratar temas muy interesantes que sabemos que serán de gran utilidad para sus organizaciones. Para nosotros es muy grato que nos estén acompañando muchas personas y especialmente, adicional a los participantes que tenemos desde Colombia, también tenemos personas acompañándonos desde Panamá, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Un gran abrazo para todos, muchas gracias por estar aquí y bueno, entremos en materia. Como tenemos dos temas muy interesantes de gran actualidad. El primero de ellos es cómo los líderes se pueden conectar con sus equipos emocionalmente en la distancia, tema en el que nos estará acompañando Ángela María Ardila. Ángela se desempeña como gerente de la firma de consultoría Ardila Consultores, es especialista en gestión del talento humano, consultora empresarial y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en las áreas de talento humano y gestión de proveedores, entre otros, desarrollándose en los últimos 4 años como empresaria. Por otra parte, nuestro segundo tema será por una gestión laboral eficiente, en el que abordaremos temas como los protocolos de bioseguridad y qué puedo hacer como empresario con aquellos empleados con los cuales, o aquellos empleados a los cuales no pueda mantener dentro de mi nómina dada esta crisis. Alexander es gerente de la firma Actuar Asesores Laborales, es abogado especialista y magíster en Derecho Laboral y de Seguridad Social, coach y conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá y asesor laboral de varias empresas a nivel nacional con más de historia profesional. Ángela, Alexander, es un gusto tenerlos en este espacio. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá. Entonces, por favor, adelante. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, todas las personas, a los clientes, amigos, todas las personas que están haciendo parte de este evento en esta tarde. Mil gracias por estar acá. Como lo ha dicho Mauricio, pues hoy vamos a tener unos temas bastante interesantes, entonces esperamos que puedan disfrutar de este espacio. Bueno, muy buena tarde para todos. Muchas gracias, Ángela, Mauricio, por la invitación. Realmente para mí es un placer poder acompañarlos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, dado que el tiempo es corto, pues entremos en materia. Les recuerdo a los participantes que si tienen cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier ampliación de la información que vayamos a tocar aquí, pues básicamente pueden ir tomando nota y al final realizaremos una sesión de preguntas en cada uno de los temas. Bueno, Ángela, y empecemos entonces. Por favor, contextualízanos qué es conectarse emocionalmente con los colaboradores, ¿de qué se trata? Bueno, Mauricio, aquí debemos partir por entender que en este momento las organizaciones están en diferentes escenarios, ¿cierto? Esto es una nueva realidad. La forma de trabajar que teníamos antes ya no va a volver, eso se quedó atrás. Y las organizaciones deben prepararse para una realidad diferente. Entonces, en este momento, ¿cómo están las organizaciones? Las organizaciones en este momento tienen personas trabajando en casa, o sea, en trabajo remoto, suspendidos, en licencias no remuneradas, en licencias remuneradas, ya las personas pues en campo. Entonces, es muy importante estar pendiente del estado emocional de cada una de estas personas, ¿sí? Independiente de su forma de, cómo está en este momento su contrato. Es muy importante saber que los colaboradores estén bien, que sus familias estén bien. Más que un colaborador en este momento, es un ser humano que está lleno de diferentes emociones, de diferentes pensamientos, ¿sí? Que donde hay inseguridad, donde hay miedo, donde hay temor, donde hay nuevos hábitos, nuevas realidades. Entonces, aquí lo más importante es mantener una comunicación frecuente y transparente con estos equipos, ¿sí? Que sientan que su empresa los está apoyando, que contribuyen para ellos y que sientan confianza. Es muy importante que los colaboradores sientan confianza de su empleador y que haya una comunicación de manera periódica para que pues ellos estén al tanto de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto también pues les va a generar a ellos mayor sentido de pertenencia. Eso es un poco como tener en cuenta para los aspectos que vamos a trabajar
durante la charla. Ok, Ángela, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, Alex, una de las inquietudes más grandes que tienen los empresarios en este momento es, ¿qué pasa con aquellas personas que no podamos mantener en la nómina definitivamente? Hay una gran preocupación, dado que una de las implicaciones fuertes que tiene esta crisis es la pérdida de las compañías. ¿Qué opciones podemos tener? Mauricio, tenemos diferentes alternativas. Es importante tener en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato bilateral. Eso quiere decir que hay dos partes que van a tomar decisiones, tanto el empleador como el trabajador, y que también es un contrato consensuado. Es decir, que las partes pueden buscar unas alternativas de solución para llegar a unos acuerdos. Y aquí es muy importante tener claro o señalar que este es un momento de solidaridad, solidaridad de las empresas hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia las empresas. Entonces, vamos a encontrar diferentes mecanismos, como por ejemplo la suspensión del contrato de trabajo, prevista en el artículo 51, numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. Podríamos también acordar con el trabajador licencias no remuneradas o incluso vacaciones anticipadas, tal y como lo estableció la circular 021 establecida por el Gobierno Nacional, o otras alternativas que tanto empleador como trabajador puedan encontrar para salvar la empresa. Este es un momento donde todos debemos unirnos para salvar las fuentes de empleo, que exista empresa, porque si existe empresa, existe trabajo, Mauricio. Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Sí, es una problemática bastante compleja, pero bueno, hay que buscarle las alternativas y creo que es buena parte de lo que estamos haciendo en todos los países de la región, pues para tratar de superar esta situación. Volvamos con Ángela y ahora, Ángela, ya nos gustaría conocer qué acciones o qué estrategias concretas podemos utilizar como empresarios o como dirigentes de compañías, pues para conectarnos emocionalmente con los colaboradores. Bueno, Mauricio, pues realmente, así como lo decía Alex, esto es una manera, hay que buscar la creatividad, toca ser muy creativos realmente en estos aspectos. Particularmente nosotros enfocamos mucho a nuestros clientes, que estas deben ser iniciativas lideradas por los líderes de cada organización, los líderes generales, llámese gerente, presidente, ¿sí? Quienes ellos son los que deben dar la apertura a estos espacios, ojalá acompañados de su equipo directivo, ¿sí? Para que pueda haber como esa conexión. Es muy importante, entre más se involucre la alta gerencia, más impacto va a generar en los colaboradores. Te cuento de algunas iniciativas que nosotros hemos realizado con nuestros clientes. Partiendo desde la gerencia general, es muy importante, lo decía anteriormente, mantener la comunicación con nuestros colaboradores, contarles cómo van las cosas. Entonces, hemos hecho espacios como, por ejemplo, un café con la gerencia, donde invitamos a todos los colaboradores. Estos son espacios virtuales, donde realmente trabajamos a través de las diferentes plataformas. Aquí recomendamos mucho que sean plataformas en lo posible licenciadas, es decir, pagas, para tener una buena conectividad a través de los colaboradores. Se invitan absolutamente a todos los colaboradores, independiente del estado de su contrato en este momento, bien sea que estén en licencias, suspendidos, estén trabajando en sitio, estén remoto. Es muy importante tener el alcance en lo posible al 100% de todos los colaboradores. En estos espacios lo que buscamos y lo que hemos hecho es que esa gerencia general, ese equipo directivo, pues le cuente un poco a los empleados, a los colaboradores, cómo está la situación,
Arrancamos desde la situación global, cómo está el tema del COVID a nivel mundial, cómo está la economía, luego vamos bajando a cómo está nuestro sector y finalmente cómo está nuestra empresa. O sea, cómo está la empresa, cómo están sus cifras, cuál es la proyección. También hablarles muy transparentemente de la situación de los empleados, cómo se van a mantener, las acciones que se están implementando, que muy posiblemente puedan llegar a haber cancelaciones de contratos. Hay que ser muy transparentes y contarles los temas tanto positivos como negativos a todos los colaboradores, porque eso es muy importante y para ellos sentir esa transparencia les genera tranquilidad. Hay que generar esos espacios de confianza hacia los colaboradores, es la cercanía. Entonces, esos espacios son bien importantes. Nosotros con varios clientes hemos manejado diferentes espacios. Cada cliente le ha puesto el nombre que considera con el que se siente más cercano hacia sus colaboradores. Hemos utilizado nombres como un café con Alexander, conversando con Catalina, una mirada hacia el futuro, hacia dónde vamos, conversatorio, ¿sí? Son los diferentes nombres que hemos utilizado. Es también muy importante que si a esa convocatoria que hacemos hacia nuestros colaboradores no pueden asistir el 100%, pues verifiquemos por qué, quiénes no participaron, si fue por algún tema de conectividad, porque se les cruzó con alguna otra reunión, y busquemos la forma de poder llegarles a ellos, poderlos llamar, mandarles la grabación, si en lo posible se hizo la grabación del espacio, o enviarles a través de un comunicado oficial, pero sí es muy importante tratar de que el 100% de nuestros colaboradores reciban la información de la organización. Y también importante que este espacio sea frecuente, que ojalá se pueda hacer una vez al mes, una vez cada 15 días, en todo este proceso en el que estamos donde hay mucha incertidumbre. Eso es como de las cosas importantes a tener en cuenta. Ok, Ángela, muchas gracias. A mí me surge una inquietud y es la que tienen muchas personas y sobre todo con tanto colaborador trabajando en casa. ¿Cómo puedo yo de alguna forma medir la productividad de estos colaboradores? Bueno, eso es un tema, uno de los puntos que teníamos para contar, pues porque hay que tener en cuenta, como les decía, hay que aquí hay que utilizar muchas herramientas, hay que mirar todo lo que nos ofrece el mercado y adicional la parte de cómo le llego a mis colaboradores. Para los equipos remotos, primero que todo, aquí empieza un tema de una cercanía, estamos juntos pero separados, es decir, tratar de estar lo más que podamos en contacto con ellos. Nosotros les recomendamos mucho a los clientes que se fomenten y se creen las reuniones de seguimiento permanente, ¿sí? Donde yo como líder le puedo hacer seguimiento a mis equipos, ¿sí? Puedo trabajar con ellos, inicialmente saber cómo están, cómo se sienten, cómo está su familia, si tienen alguna necesidad técnica, alguna necesidad de capacitación, porque pues nos despertamos, esta realidad fue que nos despertamos un día trabajando desde la casa. Y esto no ha sido fácil para nadie, donde estamos los 24 horas en el mismo espacio, conviviendo con nuestra familia, con nuestros hijos, con el trabajo, con los quehaceres domésticos en algunos casos, acompañando a nuestros hijos con las actividades escolares. Entonces sí necesitamos todo un direccionamiento. Entonces para esos equipos remotos, una de las herramientas, primero que todo, son las reuniones de seguimiento. Y dos, Mauricio, respondiendo a la pregunta que me haces de mejorar la productividad, es la medición. Es indispensable aquí. Primero vamos a partir de un factor muy importante y es la confianza. Ya no tenemos a nuestro equipo aquí al frente, donde lo podemos estar supervisando, donde le devolvemos y le decimos que esto no se puede, donde le recordamos que hay que hacer la llamada, donde le recordamos que toca mandar el correo. Entonces tenemos que generar una disciplina de planeación. Es supremamente importante la planeación. Planear cada una de las actividades que voy a hacer, planearlas en un día a día, inclusive no solo las actividades laborales,
sino también las actividades de índole personal, ¿sí? La que también debo hacer en casa. Nosotros recomendamos que sean programadas por su calendario, que tengan las actividades totalmente listadas, ¿sí? Para poder llevar y saber qué cumplí, qué no cumplí. Priorizar esas actividades, ¿sí? Priorizar la actividad desde altas, medias, bajas, para saber que si tengo que mover alguna actividad, pues que sean las de prioridad baja, media, y las altas, pues son las que realmente debo cumplir. En la medición de productividad, pues va amarrada a estas actividades. Yo poderlas listar, poder saber esas tareas hacia qué le están pegando, partir desde los objetivos de la organización, ¿sí? Poder por cada objetivo determinar la actividad que tengo, medir los tiempos. Nos ha pasado y nos hemos encontrado con clientes, ya estas actividades las estamos haciendo con varios clientes, donde clientes que nos dicen, mira, vi la productividad, medimos la productividad y tengo una persona trabajando 14 horas a la semana. Sí, bajo una realidad. Entonces, 14 horas, sí, eso es lo que está haciendo. Entonces le está sobrando el tiempo. Cuando hay otros que están trabajando 40, 45, las 48, 50 horas. Y nos hemos dado cuenta que el tema está en planeación. Nos hemos dado cuenta que incluso hay aspectos y procesos para reorganizar precisamente a través de medios. No es fácil, la gente no está acostumbrada a hacerlo, cuesta trabajo, las personas pueden llegar a sentirse presionadas, pero la forma en que lo vendamos es lo más importante y de decirle que esto es un trabajo para todos y para poder encontrar oportunidades de mejora. Entonces, Mauricio, frente a la pregunta, es básicamente eso, hay que medirla. Existen formatos, pues lo ideal que puede ser una aplicación del mercado, hay varias, está Monday, está Bitrix 24, o sea, hay una serie en este momento de herramientas tecnológicas que pues obviamente aplicarlas va a automatizar más esa tarea, pero pues también hay que entender que en este escenario pues muy posiblemente no las podamos adquirir, entonces existen plantillas que podemos hacer directamente en la empresa, plantillas en Excel, automatizadas, donde se puede listar toda la información, las columnas van de acuerdo a la necesidad de cada empresa, pero son herramientas que hasta el momento con nuestros clientes hemos visto que han funcionado, ¿sí? Eso es un poco sobre el tema de la medición de la productividad. Bueno, muy bien. Me surge una pregunta y es, ¿esto aplicaría para todos los colaboradores? ¿O en qué niveles de la organización puedo yo hacer este tipo de mediciones? No, digamos que aquí básicamente es muy dirigido a los equipos remotos, ¿sí? Ya si yo quiero extender la medida en los equipos en sitio, pues lo podemos hacer. Digamos que es una forma también de poder ir midiendo esa productividad, pero digamos que con los equipos en sitio tenemos ya unos indicadores más establecidos, los tenemos precisamente de manera presencial, aunque muchas personas están en sitio y sus jefes están remoto. Entonces, pues también puede ser una forma de hacerlo, pero digamos que está más orientado a la parte remota. No queriendo decir que los que estén en sitio no lo puedan hacer, también se puede implementar. Y también tenemos, Mauricio, es muy importante en estos espacios, no solamente hablar del tema de trabajo, el tema laboral, venga lo mido, donde tenemos una carga, un tema emocional. Por eso también otro aspecto y que nosotros recomendamos mucho a los clientes y también venimos desarrollando con varios clientes son los espacios de bienestar. Es importante generar esos espacios con nuestros colaboradores. Sabemos que ya estamos en la virtualidad, hay muchas actividades que se pueden hacer de manera virtual, ¿sí? Entonces es un poco trabajar, porque eso nos ayuda a trabajar la parte emocional y nos ayuda a trabajar la parte psicosocial, nos ayuda a trabajar la parte de desconectarnos del trabajo y conectarnos con la emoción, con el ser. Sí, aquí pues estamos viendo aquí en pantalla algunos tips y algunas cosas que hemos manejado con algunos clientes en lo que respecta
al tema del cuidado psicosocial, del cuidado emocional, de la parte ergonómica, ¿sí? Unos tips de comunicación. Entonces nosotros venimos desarrollando varias actividades con varios de nuestros clientes. Hemos hecho actividades como cocinemos en familia, preparemos algo en familia, preparemos un postre, juegos online, hemos trabajado juegos como los juegos que conocíamos antes, que jugábamos mucho, como Stop, como Bingo, pero esos son ya trabajados más a grupos más pequeños. Hemos trabajado con grupos de mercadeo, grupos del área de talento humano, grupos del área financiera. Y lo más importante en esto, para que todos nuestros participantes lo tengan muy en cuenta, es involucrar a la familia. Eso es lo que hemos enfatizado también mucho con nuestros clientes. Como estamos ya en un espacio donde estamos con nuestra familia, todas las actividades que nosotros en este momento hemos venido desarrollando con nuestros clientes, estamos involucrando a la familia. Estamos diciéndoles, inviten a sus hijos, a su cónyuge, a su pareja, a su mamá, o sea, con la persona que en este momento estén. Y eso de verdad ha generado muchísimo acercamiento, muchísimo compromiso, muchísimo sentido de pertenencia. Hemos hecho manualidades en familia, los invitamos a todos a que nos conectemos con elementos reciclables. Hemos construido figuras libres donde los protagonistas han sido los niños. Y esto realmente ha generado un aspecto muy positivo en los colaboradores con los que hemos trabajado en nuestros clientes. Entonces, realmente son espacios bien interesantes. Tuvimos un caso muy bonito con un cliente, creo que aquí hay varias de nuestras líderes conectadas, y es que en el momento que estamos preparando varias de estas estrategias, con unas líderes de talento humano que están en diferentes países, lo que dijeron fue: Ángela, nosotras también necesitamos recargarnos. Y de ahí salió un espacio muy bonito que lo llamamos Happy Hour Líderes de Talento Humano, porque a veces talento humano también necesita un pare y necesita que llegue alguien y les diga: venga, ustedes también son importantes y son las que más necesitamos recargadas en este momento. Las áreas de talento humano, el trabajo en estos espacios se les ha acrecentado muchísimo por toda la operatividad que nos ha dado. Estas personas, ese grupo, hicimos un postre, fue una actividad que dirigimos, fue desde mi casa, desde la cocina de mi casa, donde cocinamos un postre, charlamos, después vimos un fragmento de una película, tocamos algunos temas de manejo emocional y de manejo del tiempo, y realmente fue un espacio bien interesante. Pues la respuesta de ellas fue: Ángela, nos desconectamos del trabajo, nos sentimos en tu casa, sentimos que estábamos en la cocina de tu casa y realmente fue muy satisfactorio. Entonces, cosas como esas, Mauricio, son todas las que nos estamos recomendando y que queríamos contarle aquí a todos los participantes que pueden hacer al interior de sus empresas. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Muy interesante, definitivamente sí. Aquí se trata de tener la mayor creatividad posible y de buscar que se generen estos espacios donde, aunque estemos separados físicamente, pues podamos estar mucho más unidos. Finalmente, el trabajo es nuestro segundo hogar y pues es indudable que tenemos que seguir manteniendo esa relación ahora más que nunca. Bueno, vamos a pasar a un tema que es bastante discutido hoy en día y tiene que ver con los protocolos de bioseguridad que tienen que implementar las empresas para volver a operar. Desde el punto de vista jurídico, Alex, ¿qué pautas le puedes dar tú a las empresas para que lleven a cabo este proceso? Es una preocupación obviamente para las empresas desde todo punto de vista, pues porque obviamente implica una logística un tanto compleja, pero adicionalmente el costo pues también es algo que preocupa más en estos momentos donde muchas empresas han visto seriamente afectados sus ingresos. Entonces, Alex, ¿qué nos puedes decir en torno a ese tema y qué pauta nos puedes dar? Muchas gracias, Mauricio. Miren, cada estado
ha diseñado un protocolo de seguridad, es decir, Panamá adoptó un protocolo de seguridad para sus empresas, Ecuador debe hacer lo propio, y Colombia, a través de la resolución 666 de 2020, estableció un protocolo de seguridad general para las empresas. Sin embargo, las empresas deben consultar el protocolo y adaptar el protocolo para su propia empresa. Es decir, yo no tengo que cumplir al pie de la letra la totalidad del protocolo establecido por el gobierno nacional. Adicionalmente, las autoridades locales pueden exigir unas obligaciones adicionales diferentes. En términos generales, los protocolos de seguridad se deben concentrar en 3 elementos básicos, que son, primero, limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y de las instalaciones de trabajo. Obviamente con productos de primera calidad, con las especificaciones técnicas que otorgue el fabricante de esos artículos. En segundo lugar, debo de proporcionarle a los trabajadores los elementos de bioseguridad. En este caso, tapabocas, guantes y los otros elementos de protección personal que exija la actividad que va a desempeñar el trabajador. Aquí hay unas controversias respecto de si el tapabocas debe de ser desechable o reutilizable, el costo del tapabocas, si le puedo cobrar al trabajador el tapabocas o que el trabajador traiga el tapabocas de su casa. Por lo menos en Colombia, la obligación es del empleador. El empleador debe suministrar al trabajador su elemento de protección de bioseguridad, es decir, por lo menos tapabocas y guantes y los demás elementos de bioseguridad que requiera. ¿Quién debe asumir el costo? El empleador. No se le puede trasladar ese costo al trabajador. Un tercer elemento que es muy importante es la capacitación. No hago nada con limpiar y desinfectar mis oficinas y mis instalaciones. No hago nada con suministrarle al trabajador los elementos de bioseguridad, sino lo capacito respecto del correcto uso del tapabocas, el correcto uso de su espacio, cómo debe ser el protocolo para consumir los alimentos, el espacio donde se pueden consumir los alimentos, la distancia que debo de guardar entre puesto y puesto de trabajo. Y ahí es donde los empresarios sin duda alguna tienen unos retos muy grandes, porque también hay que ventilar estos espacios. Por lo menos en Colombia, los edificios de última tecnología que se han diseñado, muy pocos tienen ventilación. Muchos cuentan con aire acondicionado, que no es lo ideal porque no se debe prender el aire acondicionado, porque si no, las posibilidades de contagio son muy altas. Entonces, definitivamente aquí hay unos retos para los empresarios porque hay que repensar esos espacios de trabajo y van a haber muchas dificultades, especialmente con ese tema que no se tenía en cuenta y es el tema de la ventilación. ¿Cómo ventilo naturalmente los puestos de trabajo sin aire acondicionado en un edificio, por ejemplo? Finalmente, la recomendación que estamos dando a las empresas es que deben documentar tanto el protocolo como la entrega de los suministros de elementos de bioseguridad, documentar la limpieza, desinfección y obviamente las capacitaciones que se realizan a los trabajadores. El gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud ya empezó a requerir a las empresas respecto de cómo está documentando a diario, y escúchenme bien todos, a diario esa limpieza, esa desinfección y la entrega de los elementos de protección personal. Es decir, si yo le entrego el tapabocas al trabajador y yo no le hago firmar una planilla o tengo un registro
tecnológico de que hice esa entrega al trabajador, ¿cumplí con mi obligación de haberle entregado? No. Para el gobierno colombiano, cumplo mi obligación con suministrar el elemento de bioseguridad, pero adicionalmente con documentar la entrega. Entonces aquí tenemos otro reto para las empresas, que es dejar documentado estas entregas. Yo lo puedo hacer con un video, con una planilla, con una fotografía. Entonces también tenemos que ser muy creativos de cómo diseñar esos protocolos y cómo los voy a documentar. También para poderme defender en el futuro de los mismos trabajadores. Porque en toda Latinoamérica hay algo que se llama la responsabilidad del empleador respecto de la seguridad de sus trabajadores. Si yo no cumplo estas normas de bioseguridad y un trabajador se me muere porque se contagió en la empresa y se logra probar que se contagió en la empresa, pues los trabajadores pueden demandar a sus patronos o los familiares para que resarzan el perjuicio por el contagio de su trabajador. Conclusión. Nuestra recomendación es preferible que los trabajadores hoy estén en la casa, con el trabajo en casa que ha diseñado el gobierno nacional, y únicamente vayan a las empresas a prestar el servicio cuando se cuenten con todas las medidas de bioseguridad establecidas en la resolución 666 de 2020. Muy bien, Alex, muchas gracias. Yo tengo una inquietud. Finalmente, en las empresas no solamente están circulando empleados, sino también hay proveedores, hay contratistas, y eso pues obviamente de alguna forma va a terminar también afectando los protocolos que se generen de bioseguridad pues para el personal que está ahí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se debería incorporar también a todos esos actores, entre comillas, externos que están involucrados en la operación normal de una empresa? Okay, muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Digamos que parte del protocolo de bioseguridad es realizar una encuesta de salud a las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa y adicionalmente tomar su temperatura. Es decir, que si yo aplico mi protocolo de seguridad sin excepción a todas las personas que ingresan a la empresa, voy a poder acreditar que todos los trabajadores que laboran en ese recinto están protegidos porque estoy aplicando los protocolos de bioseguridad. Es decir, no puedo dejar ingresar al señor que va a limpiar los vidrios del edificio sin tapabocas, sin hacerle su encuesta de seguridad o sin tomarle la temperatura porque no es trabajador mío. No. El 100% de personas que ingresan a mi empresa deben de contar con los elementos de bioseguridad y conocer el protocolo de bioseguridad de mi empresa. Y lo que hemos invitado a las empresas es que se realice un pequeño video para todos esos visitantes y contratistas antes de ingresar a las instalaciones de la empresa para que conozcan nuestro protocolo de seguridad. Porque el protocolo de seguridad de una empresa de agroindustria no es el mismo protocolo de una empresa de construcción o una empresa del sector financiero. Repito, lo que debo hacer como empresa es tomar la resolución 666 y ajustarla a mis necesidades como empresa. Complejo, bastante extenso, pero pues con esta ilustración que nos diste, pues nos da una idea. Esto daría incluso para todo un webinar o incluso más, pero es bastante claro y muchísimas gracias por tus apreciaciones. Con mucho gusto. Bueno, vuelvo con Ángela porque me gustaría hacerle una pregunta retomando pues nuestro tema pues de comunicación con los colaboradores, y es ¿qué pasa con aquellas personas que no se encuentran en trabajo remoto, sino que están trabajando actualmente en sitio o se encuentran en licencia o en cualquier otra de las circunstancias que puedan estar? ¿Cómo podemos mantener esa comunicación fluida con esas personas? Ok, Mauricio, pues mira, antes de darte respuesta, un punto que no toqué en mi anterior intervención, que me parece importante, y son los descansos.
es muy importante que las empresas tengan claro que hacia los colaboradores empaticen esos espacios de descanso, esas pausas activas. Como estamos trabajando en casa y en jornadas extensas porque no estamos acostumbrados ni planificamos. Algunas personas sí son muy juiciosas y de antes de todo esto planificaban su día a día, pero otras muy seguramente no lo hacíamos. Entonces es muy importante tener esos espacios de descanso para los colaboradores, las pausas activas, ojalá haga parte de las políticas de la organización, organizando y hablando un poco lo que hablábamos de la planeación de las actividades, pues que las puedan tener dentro de su agenda y de esa forma sí también puedan colocar esos descansos, ¿sí? Y trabajar con ellos a través de tips que les estén informando esos tiempos de descanso, apoyarse mucho en las capacitaciones que ofrecen entidades externas, entidades como las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Información que nos llega, hacerles tips sobre el tema visual, el descanso de las manos, el descanso del cuerpo en general. Entonces les recomendamos eso mucho. Y ya dando parte, pues dando respuesta a tu pregunta, y claro, decía, en el caso de las personas suspendidas, por ejemplo, o licencias, nosotros hemos desarrollado con varios de nuestros clientes aspectos como llamarlos, como decir, comunicarnos con ellos. Normalmente pues los llamamos o les mandamos algún comunicado, pero pues la llamada acerca mucho más. Saber cómo estás, cómo está tu familia. Particularmente las personas suspendidas son las personas que obviamente por el rol de su trabajo no las podemos tener dentro de la organización. Bien sea porque el trabajo que hacen pues no lo pueden hacer remoto, bien sea porque no hay en este momento empresas paradas, lo vemos con las aerolíneas, están completamente paradas. Entonces las personas pues no tienen que ir a hacer nada a la oficina, entonces muchos están en esos estados. Entonces, estas personas lo que nosotros venimos recomendando es eso. Hay personas incluso con ingresos de salario bajos que no tienen de pronto incluso ni para comprar un mercado. Entonces, se han tomado iniciativas de mirar qué pasa, cómo están. Hay personas que simplemente necesitan que las escuchen o personas que necesitan un apoyo psicológico. Entonces, en esa parte, hemos trabajado en mirar si hay iniciativas propias al interior de la organización y los mismos colaboradores puedan ayudar. Tenemos un cliente en particular que identificaron que hay personas que no tenían para un mercado, hicieron una iniciativa interna, se recogió, se pudieron donar unos mercados y realmente la satisfacción de la persona que recibió ese mercado y la otra, la satisfacción de los colaboradores que pudieron aportar. De verdad, se sintieron como los héroes de poder estar ayudando a sus compañeros. Entonces, las personas suspendidas en licencias no las podemos perder de vista. Toca saber cómo están, qué están necesitando. Y en el caso de las personas que ya están en sitio, pues estos son los guerreros, son los héroes. Son las personas que están expuestas, que están allá en el campo, que realmente tienen la camiseta puesta, que están ahí al frente de la organización, que están ayudando y aportando a que la organización pueda salir adelante, se pueda reactivar. Entonces, realmente estas personas requieren un gran reconocimiento. Se han hecho varias cosas, varios clientes, hemos tenido varias iniciativas donde se han sacado tarjetas, se les ha llegado con chocolate, a través de los programas formales de reconocimiento que tienen nuestros clientes al interior de la empresa, los han felicitado a través de esos reconocimientos. Aquí podemos ver programas como que tienen algunos de nuestros clientes como la milla extra y se les entrega un chocolate, les han llegado a sus casas kits con la información, aprovechando la entrega de los kits de desinfección, un poco lo que nos explicaba Alex ahorita, la importancia de la entrega de los kits. Pues se han aprovechado para colocar esos reconocimientos, esas tarjetas, esos mensajes, y realmente ha sido muy positivo. La gente se ha sentido muy agradecida, que la están reconociendo, esas pequeñas victorias son muy importantes. Aquí hay un ejemplo de Natura,
que mandó un kit de desinfección a la casa de sus colaboradores con una carta, que realmente esto llega, y esta es parte de la cercanía que hablábamos. Entonces, esos son como los aspectos, Mauricio, que yo recomendaría en el caso de las personas que no están en remoto, sino que están en otras situaciones diferentes y que nosotros ya hemos aplicado con varios clientes. Bueno, Ángela, muy bien, muchísimas gracias por la información, es muy útil y creo que nos da una serie de pautas que podemos aplicar en cada una de nuestras empresas. Bueno, pues ya hemos completado prácticamente 45 minutos de nuestro webinar. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Pero antes de eso, me gustaría que tanto Alex como Ángela ya nos dieran como un último mensaje, pues para todas las personas que han asistido al webinar, cada uno desde sus puntos de vista y desde sus áreas de actuación, pues qué consejos finales nos pueden dar muy brevemente. No sé quién empieza, si Alex o Ángela. Si quieres, arrancamos por las damas. No, dale, Alex. Yo acabé de hablar. Démosle espacio a Alex. Ok. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Primero que todo, es muy importante tener claro que estamos tratando con seres humanos, que cada persona que es miembro de nuestro equipo es una persona valiosa, que primero que todo debemos respetarlos, a los trabajadores. Debemos hacer el reconocimiento de su trabajo. Su trabajo es importante para la organización. Adicionalmente, en este momento de dificultad, yo hago un llamado especial a los trabajadores para que sean solidarios con las empresas y también solidarios con sus compañeros de trabajo. Concretamente, si la empresa me propone hacer una reducción de mi salario y esa reducción de mi salario va a garantizar otros puestos de trabajo o que la empresa pueda permanecer en el tiempo, pues ¿por qué no hacer la reducción? Si la empresa me propone que trabaje desde casa, dentro de unos horarios que me respeten mi hora de almuerzo, pues ¿por qué no trabajo desde mi casa? Obviamente, el gobierno colombiano, no tengo claro qué está pasando en los otros países, estableció una figura de trabajo en casa que en Colombia no existe, no está reglamentada. Sin embargo, ayer con la resolución 770 se dieron unos lineamientos para ese trabajo en casa, en aras a que el empleador no abuse tampoco del trabajo de esos seres humanos y los ponga a trabajar 15 horas diarias. El trabajo tiene unos límites, entonces también la invitación para las empresas es respete a sus trabajadores, quiéralos, valórelos y en conjunto tomemos algunas medidas o las medidas que sean necesarias para salvar el mayor número de puestos posible de trabajo y para salvar a la empresa misma, para que la empresa pueda pasar esta crisis. Y lo más importante es tener claro que esta crisis o el tema del COVID-19 no es un tema que lo vamos a superar en 15 días o un mes, sino que al haber sido declarada la enfermedad como una enfermedad que se va a quedar en el espacio por aproximadamente 2 años o más hasta que no se encuentre la vacuna, pues las empresas deben de revisar con su caja, la plata que tienen en caja, más sus ventas o su operación, cómo se logran mantener en estos 2 años. Una enfermedad endémica, como es hoy el COVID-19, no se va a ir en un mes, no lo vamos a resolver en agosto, no vamos a resolverlo en enero, sino que se quedó como el sarampión o la viruela de por vida hasta que no encontremos la vacuna. Y como ya hemos visto que esta enfermedad se está saliendo de control en algunos países,
pues mi invitación es que los trabajadores y los empresarios encontremos una fórmula donde todos podamos poner para que la empresa se pueda mantener en el tiempo. Y si es necesario reinventarnos, lanzar unos nuevos productos, disminuir costos, pues que ayudemos en esa labor, tanto empresarios como trabajadores, Mauricio. Perfecto, Alex, muchas gracias. Ángela, ¿qué nos puedes decir ya para el cierre? Bueno, yo básicamente les dejo un par de conclusiones. Lo decía Alex, es en la mirada hacia nuestros colaboradores, mirarlos como seres humanos antes que como profesionales. Eso es un mensaje importante tenerlos, de darles, de decirles que pues como dice Alexander, esto va a durar por mucho tiempo. Muy posiblemente el trabajo remoto en estos casos, que es el mayor porcentaje de personas que estamos trabajando de manera remota, vino para quedarse. Y no es fácil trabajar desde un mismo espacio, atender muchas cosas, convivir con todo lo que estamos conviviendo en este momento y poder separar los momentos y los tiempos. Lo otro es que la confianza, la comunicación y la conexión son factores muy fundamentales en este momento en las culturas organizacionales. Son esos factores que debemos tener ahí predominantes. Lo otro es que en muchas organizaciones ya va a tocar replantear los modelos de negocio, la forma de vender, de llegarle a nuestros clientes van a ser otros, la forma de que nos van a comprar, la forma en que vamos a crear, todo eso hay que cambiar y esos modelos de negocio hay que pensarlos. La tecnología, los tableros de productividad, medir la productividad, reajustar inclusive políticas y roles dentro de nuestra organización, son cosas que vamos a tener que hacer. Y desarrollar competencias. Ahorita hay competencias que empiezan en este momento a coger un valor muy importante en las organizaciones, a ocupar un valor primordial. Competencias como el liderazgo individual, el liderazgo colectivo, la capacidad analítica, las destrezas tecnológicas. Aquí estamos hablando de competencias y de habilidades, la adaptabilidad, la resiliencia, el empoderamiento, la agilidad, la comunicación asertiva. Son ese tipo de competencias que deben estar mirando ya nuestras áreas de talento humano. ¿Y qué permanece en esta nueva realidad? El aquí y el ahora. Y para eso les recomiendo una película súper buena, El Camino del Guerrero, donde explica mucho lo que es el aquí y el ahora y de realmente lo que importa en este momento. Que estamos juntos, el autocuidado, eso es un hábito que vamos a adquirir, estamos adquiriendo y va a permanecer por tiempo. El distanciamiento social, ¿sí? Y volver a lo simple. Cosas tan sencillas como ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eso es lo que tengo para decirles. Muchísimas gracias. Ángela, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Creo que han sido muy claros los dos, muy interesantes sus perspectivas en cada uno de los campos que ustedes manejan. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Para ello, vamos a tener dos opciones. Una es, podrán hacer nuestros participantes las preguntas verbalmente, activando su micrófono. Nosotros desde el máster lo activaríamos. Para ello, pueden entrar en la parte inferior a donde dice participantes. En la parte derecha de la pantalla se les va a abrir la pantalla de participantes y hay una opción en la parte inferior derecha que dice levantar la mano. Activando esa acción, ya automáticamente nosotros estaremos enterados de que ustedes van a realizar una pregunta de forma verbal. O la otra opción es, si no quieren hacerlo verbal, lo podemos hacer a través del chat. También en la parte inferior encuentran ustedes el chat donde nos pueden escribir la pregunta, a quién va dirigida y qué es lo que les interesa conocer. Entonces, bienvenidas las preguntas. Empezamos a mirar quiénes van a preguntar. Aquí tengo una pregunta por el chat de Milena Soto, que dice
que mi jefe me envió a trabajar a mi casa y me pide trabajo en todo momento, inclusive luego de la jornada normal de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta pues obviamente iría dirigida a Alex. ¿Cómo se puede manejar este tipo de situación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente las empresas deben de acordar con los trabajadores un horario de trabajo. Generalmente se trabaja 48 horas a la semana, pues la idea es que yo tenga ese horario de trabajo acordado con la empresa, que tenga un horario para tomar mis alimentos en la mitad de la jornada, de 45 minutos, una hora, y tengo al final de la jornada, pues unos compromisos familiares que no me van a permitir estar trabajando todo el tiempo. Entonces debo llegar a un acuerdo con mi empleador. Y no está mal que yo como trabajador solicite el acuerdo si el tema no está claro. Pero también, si la empresa requiere un compromiso adicional, pues yo como trabajador también me puedo comprometer a trabajar un poco más. Ahora, en Colombia tenemos dos clases de trabajadores: trabajadores de dirección, confianza y manejo, y trabajadores que no tienen esa categoría. Entonces, un trabajador de dirección, confianza y manejo, desafortunadamente tiene que estar dispuesto las 24/7. Sin importar si es de mañana, si es tarde. Pero yo también como trabajador de dirección, confianza y manejo puedo llegar a unos acuerdos con mi jefe para decirle, mire, yo le respondo correos hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. De 9 a 5 de la mañana voy a dormir. Y después de las 5 de la mañana, si quiere, le contesto. O después de las 7. Entonces, yo como trabajador, como ser humano, también puedo poner unos límites con, obviamente, mucho respeto con mi empleador, ¿no? Ese es el tema, Mauricio. Muchas gracias, Alex. Aquí hay una pregunta de Fernando que inicialmente la manda Alex, pero creo que pueden responderla desde sus diferentes perspectivas, tanto Alex como Ángela. Y dice, las empresas a futuro podrán implementar el trabajo en casa permanentemente, teniendo en cuenta los ahorros económicos que les puede representar a las empresas. ¿Cómo podría afectar esto a los empleados tanto económicamente como emocionalmente? Si quieres, empiezas, Ángela. Bueno, ahí hay un ámbito, una óptica desde un punto de vista jurídico que creo que es importante ahí que Alex ahorita lo aclare. Desde el punto de vista emocional, es un poco tener en cuenta lo que dijimos como en el recorrido del webinar. Aquí hay que trabajar y necesitamos ayuda. Fernando, gracias por la pregunta. Aquí se necesita tener una disciplina, una constancia, una negociación con mi familia, de los espacios, de los horarios que tengo, ¿sí? De cómo puedo manejar esa carga. Muchas veces necesitamos buscar ayuda de terceros, de cómo organizo, ¿sí? Aquí es muy importante, y lo hemos visto en la experiencia con los clientes, cobra un factor supremamente importante el trabajo mental, la meditación, el hacer el ejercicio, el tener el espacio de descanso, el poder hacer en los momentos de descanso las cosas que me gustan, lo que me hace vibrar, lo que me apasiona, ¿sí? Para yo recargarme y volver y sentarme a trabajar. Pero es muy importante esa negociación. Ya al interior de mi hogar, que es ya ahora también mi lugar de trabajo, esa negociación con los miembros de la familia, y dos, trabajar mucho la parte de carga emocional con ayudas, como les decía. Pero es esa disciplina y esa conciencia es muy importante tenerla. Y se puede trabajar muy de la mano, muy paralelo con eso. ¿Qué me gusta? Qué rico que yo pare 15 minutos y pinte, cante, salga y brinque un rato, me asoleé, me tiré y tome el sol. O sea, ¿qué nos hace vibrar? ¿Qué nos apasiona para hacerlo en esos momentos de descanso? Esa sería mi recomendación. Y aquí sí le doy paso a Alex, que desde el ámbito jurídico, pues que si las empresas lo pueden implementar, eso sí ya es parte de Alex. Esa pregunta es una pregunta compleja porque también tiene un contenido económico.
En todo el mundo se están perdiendo los empleos. En Colombia, aproximadamente entre enero y abril del 2020 se han perdido 6 millones de empleos. En Colombia tenemos un porcentaje de trabajo formal, lo teníamos, del 40% y una informalidad del 60%. En mis cálculos personales, sin ser negativista, sino realista, en lo que queda de año se van a perder por lo menos unos 4 millones de puestos de trabajo adicionales. Es decir, que se van a perder aproximadamente en este año 10 millones de puestos de trabajo. Es importante tener claro que Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes aproximadamente. Si la tasa de formalidad de personas que pueden trabajar es del 40%, si pierdo 10 millones de trabajos, eso quiere decir que vamos a estar en un trabajo formal entre el 20 y el 30%. Eso quiere decir que de 10 personas que tienen capacidad para trabajar en Colombia, de 10, solo 2 o máximo 3 van a estar ocupadas en el año 2021. Entonces eso genera unas nuevas necesidades en los mercados y unas condiciones nuevas del trabajo. Entonces yo invito a los trabajadores primero a tener la capacidad de tener flexibilidad, pues para asumir unos nuevos retos laborales, para tener unos ingresos diferentes a los que hoy teníamos. Es decir, un trabajador de 20 millones puede pasar a ganarse 10 millones de pesos. Y es muy probable que sea muy difícil conseguir un salario de 10 millones de pesos en el mercado. Entonces, si mi empleador me invita a bajarme mi salario, yo no lo pensaría mucho. ¿Por qué? Porque entonces viene la otra opción y es que el empleador termine el contrato de trabajo y busque en el mercado otra persona más barata. Esto que nos está pasando del coronavirus también va a tener un efecto en el mercado inmobiliario. Las oficinas en Colombia y en el mundo van a perder su valor porque las personas o los empresarios van a querer que las personas trabajen desde las casas. Entonces, definitivamente el mundo va a cambiar, el trabajo va a cambiar y la forma en que trabajamos va a cambiar. Y la invitación desde ya es que debemos ser flexibles tanto al cambio económico de mi remuneración y también respecto al espacio donde debo trabajar. Esa sería como la respuesta, Mauricio. Gracias. Muchas gracias, Alex. Creo que quedó suficientemente claro. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Diana Milena, que dice que mi empleador me dice que debemos colaborar y nos ha propuesto que hagamos una reducción de mi salario para poder que la empresa se mantenga. ¿Es posible hacerlo? ¿Es legal? Gracias. Esta pregunta obviamente va para Alex. En Colombia es legal. El trabajador y el empleador pueden fijar sus condiciones de trabajo, porque en Colombia el contrato es bilateral. No puede ser una imposición del empleador. El empleador le puede proponer al trabajador y si el trabajador está de acuerdo, acepta o propone un valor diferente por su trabajo. Pero repito, creo que tenemos que tener la mente abierta para pensar en reducciones de salarios en Colombia y en el mundo. Ok. Jessica Ramírez también hace una pregunta para Alex y dice, si se llega a negociar con un trabajador el sueldo y se llega a que se le cancele 500.000 pesos la seguridad social, ¿sobre qué valor se cancela? Y por otro lado, si se ha dejado de cancelar el auxilio de transporte, ¿este afecta cuando se liquide la prima? Bueno, una buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. En Colombia existen unos mínimos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. En Colombia una persona mínimo lo que puede ganar es el salario mínimo, que son 877.803 pesos.
Eso es lo mínimo que puede ganar un trabajador en Colombia si trabaja los 30 días del mes. Pero yo también puedo trabajar medio tiempo. Es decir, que yo mínimo puedo ganar la mitad del salario mínimo si trabajo medio tiempo. Es decir, que si el empleador pactó con una persona que le va a pagar 500.000 pesos trabajando medio tiempo, pues en Colombia eso es legal. La seguridad social se deberá pagar por el salario mínimo o en forma proporcional al tiempo que trabaja ese trabajador en la empresa. Entonces, es decir, que si yo trabajo medio tiempo, la seguridad social también se va a pagar por ese medio tiempo. Eso es posible. Finalmente, si yo voy a trabajar desde mi casa, el empleador no está en la obligación de pagarme auxilio de transporte. Sin embargo, el día de ayer, el gobierno nacional emitió la resolución 771, donde expresamente señala que para los trabajadores que trabajan en casa y que deben conectarse, el empleador debe pagar el mismo valor del subsidio de transporte por auxilio de conectividad. Entonces, a partir del 3 de junio, se debe pagar ese auxilio para los trabajadores que están en la casa que vengan menos de 2 salarios mínimos. Y finalmente, si no me pagan el auxilio de transporte, si eso va a disminuir mi prima, en principio sí, por el tiempo entre marzo y el 2 de junio, si no se pagó ese auxilio, si la persona estaba en casa, pero a partir del 3 de junio recibirá el auxilio de conectividad y entonces la prima se verá impactada, pero en una forma pequeña. La invitación que nosotros haríamos a los empresarios es que paguen la prima con el impacto del auxilio de transporte, así no se pague, pues para evitar líos o futuros con sus trabajadores. Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Bueno, y vamos con nuestra última pregunta ya para cerrar la sesión. Es una pregunta de Laura y creo pues que vamos orientada a Ángela por ser algunos temas de productividad. Dice, ¿cómo es el manejo de las empresas para saber si los empleados en casa, si están 24/7 conectados por trabajo o porque se le va el tiempo en otras cosas? Bueno, Laura, gracias por tu pregunta. Realmente es un poco lo que decíamos ahora, por eso la importancia de medir la productividad, por eso la importancia de poder listar y hacer acuerdos con nuestros colaboradores a través de sus líderes, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la semana y qué actividades debo hacer para poder cumplir con esos objetivos? Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces se me va más el tiempo en contestando mensajes de WhatsApp o mirando el correo cada momento y contestando el correo, o en las llamadas me llevo más del tiempo. Entonces, el empezar a medir esas tareas, de yo listarlas, hay una herramienta en el mismo calendario de Google que nos permite medir las tareas, o yo ponérmela en los tiempos, arranqué esta llamada a esta hora y la terminé a esta hora, leí correos de esta hora hasta esta hora, nos va dando esas pautas para mirar dónde nos tenemos que reorganizar. En lo que nosotros hemos encontrado en la mayoría de nuestros clientes, falta planeación. No hay planeación y cuando no hay planeación, yo no logro cumplir con mis tareas. Entonces, aquí la recomendación primordial es, así sea, hacer una llamada, contestar el correo, hacer el informe, negociar con un cliente, todo eso, listarlo y ponerle los tiempos. Ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son esos ladrones de tiempo, ¿sí? Ahí es un tema del manejo del tiempo y se llaman los ladrones del tiempo. Si yo no le pongo espacios a contestar los correos, podemos poner horarios para contestar los correos, horarios para atender a las llamadas. Las áreas de talento humano, por ejemplo, se desgastan mucho recibiendo las llamadas de los colaboradores. Entonces pongamos horarios si eso nos está en este momento tomando mucho tiempo. A veces nos preguntan lo mismo y lo mismo por el correo, pues si me están preguntando tanto eso, pues hagamos un comunicado donde están todas esas preguntas que me están haciendo las personas tan frecuentemente y mandemos a las personas, anticipémonos a contestarles.
Entonces, es un poco esa parte en recomendación, Laura, para que realmente puedas ver en qué estás empleando el tiempo, en qué es lo que más tiempo te está llevando. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Ángela. Gracias, Alex. En próximos días les estaremos enviando un correo en el cual les indicaremos, muy seguramente subiremos a YouTube, a nuestro canal de Ardila Consultores, el webinar para que lo tengan de recuerdo consulta. y en los canales que tenga Alex también. Ahí pues igual vamos a mandar todos nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias a todos por la participación. Esperamos que haya sido un espacio de mucho provecho y de mucha utilidad para todos ustedes. Y adicionalmente, pues este va a ser el primero de varios webinars que vamos a empezar a realizar. Entonces, también les agradecemos que nos envíen qué temas les gustaría que tratáramos pues en estos espacios, porque finalmente se trata de compartir la experiencia de todos y de ayudarnos entre todos. Muchas gracias a todos. Finalmente quería dar las gracias también a Julián Vázquez, que estuvo en el backstage manejando todos los hilos. Muchas gracias, Julián, por la colaboración. Julián es nuestro community manager, está desde Medellín y esas son las bellezas que hace la tecnología, donde hoy estuvimos desde diferentes ciudades y diferentes países. Y bueno, a pesar de que a veces la tecnología nos juega malas pasadas, hoy estuvo bastante bien y nos funcionó muy bien. Un abrazo grande a todos, esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias por la asistencia y se cuidan mucho. Gracias. De verdad, gracias. Nos están diciendo gracias a Ángela, Alexander, Mauricio. Gracias, bravo Julián. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante. Felicitaciones. De verdad, esto es posible por ustedes, quienes aceptan esta invitación. Como decía Mauricio, queremos seguir manteniendo estos espacios porque también sentimos que es la forma de decirle a quien hoy son nuestros clientes, gracias, llegamos con temas que les pueden servir y que esperamos realmente poderles seguir alimentando, poderles seguir dando esos tips. Aquí estamos para apoyarlos desde Ardila Consultores, desde Actuar Asesores Laborales. Cuenten con nosotros. Eso es lo que queremos, generar en espacios de enriquecimiento, en espacios de aprendizaje, donde aprendamos todos y todo lo que ustedes nos puedan retroalimentar de este espacio, bienvenido. Un saludo a todos y gracias por todas esas personas lindas que están en Panamá, en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica, en Cali. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en Bogotá. De verdad, gracias. Y nos vemos en la próxima. No sé si Alice quería decir algo más. Sí, muchas gracias a todos los amigos que han participado, a nuestros clientes, y realmente pienso que es un espacio chévere para reencontrarnos. Realmente es un placer poder estar aquí y que ustedes hayan asistido. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias.